buenas noches, bienvenidos a Reserva para Dos. El invitado de hoy tiene muchos títulos, en realidad es físico, da clases en la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la familia fundadora, creadora de los alfajores Habana y cuántas cosas más. Ah, músico, pianista también. Sí, Dije todo ahí, ¿no? sí, del resto es familiar, digamos. Básicamente, Padre, hijo, qué grande. Bueno, Pablo Cisterna, ¿cómo estás? Gracias por estar esta noche. Bien, muy bien, Germán, gracias por la invitación. ¿Sabes que no sé por dónde arrancar? ¿Sos músico de chiquito? Cuando vi tu exposición TED, Sí, que arrancaste con el piano, sí. tremendo. Bueno, gracias. Sí, a los 7, 8 años empecé a estudiar piano. No, en mi casa no había nadie que tocara un instrumento, pero sí, bueno, mi padre era melómano, como él se autodefinía. Y en la casa de unos amigos de mi mamá, cuando íbamos de visita, había un piano y yo me ponía a tocar. Y estaba todo el tiempo tocando. No sé qué tocaría, tenía 7 años. Imagínate, no sé qué tocaría, pero estaba todo el tiempo tocando. Y nadie me decía, para nene de tocar. Y pedí de estudiar piano, me compraron un piano vertical y a los 8 arranqué estudiando y después no paré. A los 18 terminé de estudiar así toda la carrera de profesor de piano y teoría de solfeo. Ujú. Este, pero bueno, siempre fue como una especie de hobby, ¿no? A la cual le dediqué bastante tiempo, pero siempre fue como un hobby. Bueno, Pablo Cisterna, decíamos, de la familia de los creadores de los alfajores Habana, también del Museo Mar, la exposición de los caracoles. Antes estuvo en Mar del Nácar, ¿no? Sí, permitime una A ver, corregime. aclaración. Era Museo del Mar. Museo del Mar, Museo Mar Claro, pues siempre se confundió después. exacto. Es más, muchas veces al actual le llamo Museo del Mar. Claro, exactamente. Claro, Ahí en Colón y el Viamonte. Museo del Mar estaba en Colonia Viamonte y antes estaba Mar del Nácar. Me Para acuerdo, los que pero son, era una combinación, a ver, sí, describime la mira, voz. Estaban los caracoles. eso fue un emprendimiento de mi papá, digamos, en cuanto a que él quería tener la colección expuesta de manera permanente. Y entonces, bueno, allá por el año 81, 82 compra un local donde ahora está una conocida empresa de celulares Claro, en San ahí te Luis. la dije. Exacto. Ahí en San Luis, la calle de San Luis. Y ahí funcionó una casa de deportes en la planta baja y en la planta alta estaba la exposición de caracoles de mi papá. Sí, yo me acuerdo bien. Ese era muy chiquitito. Sí, era chico, ¿qué año eran los 80? Mira, estuvo de lo que es Mar del Nácar como tal, entre el 83 y el Sí. 89 por ahí. Ujú. Y después se cierra Mar del Nácar, pero mi papá lo que hace es alquilar el local, la planta baja, a distintos emprendimientos comerciales y la colección seguía estando en la planta alta hasta el año 98, que ahí, bueno, ya vendemos el local. Ujú. eh, y bueno, ahí surge el otro emprendimiento, el del Museo del Mar, que se Bien, abre en el año 2000. y ahí te pongo una pausa, porque quiero ir ahora a hablar de tu viejo, de todo el surgimiento de lo que fue, lo que sigue siendo hoy Habana, más allá que cambió de dueños, los titulares. Eh, Arrancó allá en 1948 arrancó, Sí. pero tu viejo ya estaba metido en la pastelería, ¿no? Sí, bueno, en realidad sí tengo que hablar de mi papá con la pastelería. Tenemos que remontarnos allá por, te diría, el año 1927-28. Benjamín, Benjamín. Mi Benjamín. papá, Benjamín, porque él, bueno, nació en Santa Fe, se crió en la infancia en un pueblito llamado Santa Felicia y después se muda a Santa Fe Capital con la mamá y dos hermanitas. El padre hacía poco había fallecido Ujú. y él tuvo que salir a trabajar desde muy chiquitito. Y ahí en esta adolescencia, en Santa Fe Capital, trabaja en Las Delicias, una confitería que sigue existiendo. Sigue En la existiendo. peatonal de Santa Fe Capital, sigue existiendo. Y a los 18 años se muda a Buenos Aires. Ujú. Y ahí entra a trabajar en distintas panaderías, siempre en el rubro panadería y confitería. Él era muy bueno vendiendo y armando vidrieras. Eh, Luego entra a trabajar en una fábrica de alfajores que se llamaba Santa Mónica. Santa Mónica, sí. Está ya, pero estamos hablando del año, fines de la década del 30. Ujú. Él entra como en la parte comercial, como gerente comercial. Es una empresa que tenía problemas comerciales y financieros. Por distintas acciones que él toma, las ventas empiezan a subir mucho. Él tenía un convenio que tenía parte así como comisión por ventas y empieza a ganar bastante dinero por el aumento de ventas. Un socio ahí por cuestión de ceros y demás, y mi papá le termina comprando
la parte, con la cual pasa de ser empleado a ser socio Socio. de Santa Mónica. Santa Mónica le vendía alfajores a muchos kioscos y demás en Buenos Aires, pero también vendía fuera de Buenos Aires, en particular a una confitería en Mar del Plata, que tenía un griego llamado Demetrio Elíades, Ujú. y la confitería se llamaba Habana, pero una confitería para tomar un té, un café, o una Claro. confitería de noche también, o sea, una confitería. Y, Sí, perdóname, sí. ahora seguimos, no te quiero cortar No. el relato. ¿Qué tipo de alfajores eran los de Santa Mónica? Bueno, eso es una buena pregunta. No era como el alfajor Habana. Ujú. Justamente era un alfajor, no llegaba, o sea, en realidad no llegaba a ser el alfajor santafesino, pero tampoco te podría precisar, porque era un alfajor más rústico. No te podría precisar cómo, ¿sí? Por lo que me contaba mi papá, más rústico, viste, el alfajor santafesino es como más crocante, Ujú. más tipo Rogel, una cosa Sí. así. Bueno, era algo como intermedio. Mm. Y en ese momento, bueno, mi papá y el socio que tenía en Santa Mónica, Sí. Luis Faraglini, charlando, incluso charlando con Demetrio Elíades, donde le habían la beta a fabricar alfajores en Mar del Plata. Pero no cualquier alfajor. Decía, bueno, ¿por qué no fabricamos un alfajor diferente? Diferente a cualquiera que existiera en ese momento. Entonces, en 1947, en Buenos Aires, en Santa Mónica, empiezan a experimentar con distintas fórmulas, cambiándole la tapita, que no sea tan crocante, que sea un sabor más delicado, con esencias por ahí que tengan que ver con la almendra. Y están ahí 6 meses, hasta que al final, a fines del 47, creen que dan con la tecla. Y ese es el alfajor Habana, prácticamente el mismo que conocemos hoy en día. Y por lo que me han contado, mi padre, es que, digamos, no había de ese tipo de alfajores antes. O sea que fue algo novedoso. Qué Y bueno. ahí arrancan el 6 de enero exactamente del 48. Ahí en Bolívar En Rivadavia Rivadavia y Buenos y Aires, Buenos Aires. porque ahí lo que hace Elíades es cierra la confitería, se asocian, Elíades aporta, digamos, la marca y el local y hacen todo un convenio para crear una nueva empresa. Ponen la fábrica la primera fábrica de alfajores con venta, o sea, con elaboración a la vista y venta, todo junto ahí. Ahí estaba todo. ¿Y ya estaba en esa época el casino? Sí, ya estaba. Todo ese boom que había ahí Sí, en esa claro, zona. 1948, en pleno auge Claro. o crecimiento del turismo, incluso turismo de clase media y turismo sindical. Ujú. En esa época, recordemos, Sí, la, sí. la Argentina de 1948. Así que, bueno, tiene mucho éxito, rápidamente. El local de ese momento era de Elíades, que se lo alquilaba a la nueva sociedad. Por muchos años fue así. Luego, bueno, ¿Y cómo era esa elaboración a la vista? no te sabría decir, porque no tengo fotos de esa época. ¿No Pero bueno, tenés era todo. fotos? No tengo fotos del 48, no tengo fotos. No. Increíble Era en, manual, en era familia como ustedes que son coleccionistas, que guardan todo. verdad. Qué raro que no tengan una foto. Sí, Pero era todo manual, ¿no? eso te No, iba a no habían decir. grandes máquinas No, ni. no, era todo manual, todo manual. Y el alfajor de chocolate y el de merengue, el blanco, como le dicen, que era todo manual. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya la tapita era la tapita que conocemos, básicamente. Ujú. Y bueno, superan las expectativas y ya después, en la década del 50, empiezan a abrir nuevos locales en Mar del Plata. Ujú. Y ya a fines de los 60 empiezan a dar lo que en esa época no existía la palabra franquicias. Ah. Era la palabra concesión. Mi papá decía los concesionarios, no Ujú. los franquiciados. Allá por el año 70, 71 dan la primera franquicia o concesión. ¿Y por qué empiezan con las franquicias? Que se le empezó a ir un poco de las manos y decir, bueno, hasta acá llegamos. Y hay mucha demanda, claro, o bueno, por una cuestión de negocio también. de negocio, ampliar el negocio. Ujú. Era una aventura, porque bueno, ¿cuánto iba a influir eso? ¿Cuánto iba a perjudicar o no la venta en Mar del Plata? Que haya el primer local fuera de, digamos, en Buenos Aires fue en la peatonal Florida, en Buenos Aires. Claro. ¿Cuánto de eso va a perjudicar que al verano siguiente los turistas que vayan a Mar del Plata compren o no? No perjudicó. No pasó, No. no jorobó. No jorobó para nada, porque evidentemente era otro contexto. O sea, es como que siempre y hasta el día de hoy, ¿no? El comprar un alfajor en Mar del Plata para el cliente tiene es otra experiencia, hasta otro sabor, porque vos sabés que la parte psicológica, Ujú. digamos, Sí, sí. de dónde estoy cuando estoy comiendo el producto, influye en cómo me resulta el producto. O sea, y hasta el día de hoy, por lo que me cuentan, ¿no? O sea, los actuales gerenciadores de la empresa. Lo mismo en la costa atlántica. Bueno, ahí es distinto, ¿no? Pero en la costa atlántica, digamos, cuando se empezaron a dar franquicias a Pinamar, Villa Gesell, San Clemente,
Ahí es distinto, porque bueno, el turista que iba a Pinamar se llevaba alfajor Habana de Pinamar a Buenos Aires o a su lugar de origen, digamos, ¿no? Ujú. Ahí quizá era menos probable que afectara la venta en Mar del Plata. Pero lo de bueno, y ya a fines de los 80, ya Habana tenía como 100 franquicias, de las 100 cuales, franquicias. de las cuales ya había más de 30 en Buenos Aires, más 30 o 40. Que me causa gracia porque a veces circulan cosas por las redes sociales. Sí. Una reciente que me llegó que decía que cuando Habana se vendió el grupo Axel, no tenía locales en ninguna parte y en Mar del Plata tenía un solo local. Ah, nada que ver. Cualquier- Lejos de eso. Lejos de eso, un absurdo total. Ujú. No, Habana, bueno, ya te digo, fines de los 80, Habana ya tenía 17 locales en Mar del Plata y cerca de 100 en el resto del país. Impresionante, impresionante. Sí. Y bueno, no sé muy bien la pregunta. No, y los tres socios fueron conviviendo bien hasta que, bueno, Sí. creo que fallecieron dos. Claro, porque mi papá era mucho más joven que los otros dos. Mm, Entonces, en la primera mitad de la década del 60, fallecen primero Luis Baraglini y después Demetrio Eliades. Con lo cual mi papá queda un único socio fundador sobreviviente, queda como presidente del directorio hasta el año 90, que ahí él ya se retira, bueno, tiene un problema de salud y se retira. Así que está ahí. De hecho, se retiró, cuando él se retiró en el año 90 tenía 76 años. Y ahí emerges vos. Sí, porque ahí, bueno, hacía referencia a vos a la charla de esta TED, que ahí lo cuento. Justo el mismo día que yo estaba repartiendo mi tesis de doctorado en Ujú. física en La Plata, mi papá tiene un ACV. Ya estaba todo preparado y conversado entre él y yo para que yo lo sucediera como representante de mi familia en Habana. En Habana en esa época ya tenía cerca de 17 socios. Segunda generación, tercera, algún sobrino, había... o sea que estaba un poco ya. Lo que pasa es que eso precipitó, si querés, un poco todo. Y ahí sí, y ahí entro yo y en simultáneo también entra a la parte ejecutiva un hijo de Faraglini, Osvaldo, y también empieza a tomar más rol activo dos nietos de Elíades que vivían en Grecia, que viajaban cada tanto, pero bueno, a partir de ahí es como que también tienen un rol un poco más activo durante la década del 90. Ellos, bueno, seguían viviendo en Grecia, pero estaban acá 2-3 meses por año. Bueno, no sé si corresponde la pregunta, pero ¿se convivía bien? Digo, porque una cosa eran los tres originales, después Sí. ya empiezan los hijos. Sí, Y después, bueno, sí, se va ampliando. sí, Se podía convivir. se podía convivir, sí. ¿Eh? Mira, cuando cada cual tiene su carácter, eran caracteres distintos. Lo mismo ocurría con mi papá y sus socios, por lo que me contaba mi papá. Pero privaba el interés común y aparte, sobre todo, que no había nada, si querés, nada raro, no había nada de que se cuestiones de deshonestidad ni nada por el estilo. Simplemente compatibilizar caracteres. Que para una empresa tan grande, si solamente se trata de compatibilizar caracteres, está más que bien. Bien. Así que estuvo bien. Sí. Y más allá que lo del alfajor es genial, a mí me resulta una locura el conito dulce de leche. ¿Y eso quién lo generó? ¿En Bueno, qué momento? ¿Vino a la par del alfajor o vino después? a los pocos años, en algún momento de la Qué década del rico el 50. conito dulce de leche. Sí. Vos sabés que de chico no me gustaba tanto. De ¿No te grande, gustaba? de chico no, el conito. El conito. Habanet, no me gustaba tanto. ¿Vos sos dulcero? Sí, ¿Eh? sí, sí. Pero soy más alfajorero. Digamos. Me gustaba- Alfajorero, bien. Sí. Pero de grande sí lo empecé a. Sí, no, de chico como alfajores. Hasta el día de hoy. Sí. Bueno, y te pregunto, el papel... Ah, ¿qué querías agregar? No, que ya para fines de la década de 50 ya estaba la Habanet. No me acuerdo en qué año de los 50, pero ya. Ah, hace un montón. Y Muchísimo. la idea de limón también. La galletilla de limón también. Qué Pero rico también. como mínimo en los 60 ya estaba. Qué rico. Sí. Bueno, y también algo que tenés muy particular era el papel, Sí, el envoltorio. y había también mitos y leyendas respecto de eso. A ver, ¿cuál es? Porque bueno, el papel es de aluminio, Sí. papel, que tenía, bueno, una capa de aluminio y una capa de algo así como celofán Sí. adherido. Y en una época, me acuerdo que yo estaba en primario, estaba la corriente de que el aluminio era muy caro Sí. y entonces convenía sacar el aluminio y se podía sacar, porque se podía despegar con mucho cuidado el aluminio del celofán, del Yo lo hacía. envoltorio. Vos lo hacías. Lo Bueno, hacía, así era, y después Y- soplabas y... claro, pero el tema es que sí. había una época que se creía que entre los chicos de primario, Sí. que el aluminio valía prácticamente como el oro por un peso. Entonces el objetivo era juntar
Obviamente era mentira eso. Pero lo recuerdo muy claramente. Y Sí, se van sí, creyendo, se van sí, generando estas historias. sí, sí. ¿Y qué cantidad de alfajores? No sé cómo sería la pregunta, porque no te puedo preguntar por día, pero eh, ¿qué llegaron a vender, digo, en cantidades? ¿Es Sí. posible, Bueno, por lo menos en el tiempo que estuvieron ustedes? No te el, digo después que la vendieron, bueno, ya sí, no te voy a preguntar eso. em, bueno, en un año, digamos, una cifra del orden de, entre alfajores, sabonetes y galletitas de limón y demás, de 50 60 millones de unidades Tremendo. en un año, sí, era normal, sí. Y bueno, en verano ni hablar. O sea, quiero decir, en total, en los 12 meses, ¿no? Por día, en verano era mucho más. Era mucho más por día, ¿no? O sea, pero, no sé, supongo que ha habido días de vender, qué sé yo, 100.000 alfajores en un día, pudo haber habido algún día, sí. Ujú. En enero, ¿no? O sea, Y esa receta, la fórmula del alfajor que crearon en aquel momento, ¿es como la receta, la fórmula de Coca-Cola o cómo es? O hoy se abre mucho más porque lo tienen que hacer los trabajadores. eh, o sea, nunca hubo normas como me imagino que las debe haber Sí, en Coca-Cola o demás, ¿no? Pero digamos, sí, no, no se estilaba difundir la fórmula. eh, Obviamente había un pacto de no difundirla, pero tampoco había un control, había forma de controlarlo eso. O claro, sea, no en puedes realidad, controlar. Sí. porque había muchos operarios y encargados de las distintas secciones que tenían la fórmula, claramente. Mi papá durante muchos años llevó la fórmula en la billetera chiquitita. ¿En serio? Sí, estaba en un papelito plastificado. Sí, yo por ahí la tengo guardada. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. En esos tiempos hubo intentos de imitación, muchos. Muchos, muchos. De hecho, bueno, como te dije, no había antes alfajores similares a los de Habana. Así que después Ujú. vinieron otras marcas. Y en particular, en los 80, vinieron empresas a nivel nacional de estas Ujú. que fabrican para kioscos que Sí. quisieron imitar lo más posible el alfajor Habana. Marcas muy conocidas, ¿no? Ujú. Y bueno, lo que pasa es que digamos, estas empresas tienen que compatibilizar eso con, primero, un margen menor, precios competitivos en los kioscos y una vida útil de 6 meses mínimo, porque para resistir una distribución, con lo cual nunca lo lograron. Hasta el día de hoy yo sinceramente no, al menos en los kioscos no he probado jamás un alfajor que se le acerque a La Habana, ¿no? O sea, hay algún que otro que pretende acercarse más y no niego que no sea rico, pero yo sigo pensando que no, pero sí, decenas de empresas ¿Y tenía intentaron un copiarlo. costo alto la elaboración del alfajor? Lo pienso por lo que vos decías, por el Claro. papel, por el envoltorio, por la misma, bueno, ni hablar por las cajas, pero digo, ¿tenía un costo alto? Y un costo superior al resto de los alfajores, por ejemplo, bueno, eran todas materias primas naturales. No había conservantes, salvo algún producto para digamos, simplemente eh, ralentizar la pérdida de humedad del alfajor, pero nada más que eso, no mucho más que eso. Em, y esencias naturales. Eso es un punto clave. Ujú. Una esencia natural vale mínimo 10 veces más que una esencia artificial. Entonces, por ejemplo, la esencia de almendras que se compraba era Sí. una esencia natural muy cara por kilo, o digamos, por litro. Sí, eso encarecía. Pablo, y de Buenos Aires y Rivadavia, ¿cuándo dan el salto a la fábrica? ¿Era la de la que está en La Perla? La que Ese está en La edificio. Perla fue la fábrica principal. Como Habana creció mucho y Sí. empezó a abrir locales en la década del 50, hubo un momento que era una locura porque se fabricaban en 4 lugares distintos. Yo me acuerdo uno en Constitución también. Eso es una fábrica grande. Ujú. Pero en la década del 50 no estaba ni la fábrica de Constitución ni la fábrica que está frente al mar, la de La Perla. Claro. Había 4 lugares chicos donde se fabricaban. Es más, la locura era que incluso hubo una época en donde se fabricaban las galletitas en un lugar y había que llevar las galletitas a otro lugar para
hacer el sándwich, digamos, con el dulce de Sí. leche en el medio y bañarlo. O sea que había que ir con un camión, llevarlo de un lugar a otro, una locura. Sí, qué laburo de Pero bueno, logística. era el tema del crecimiento que superaba Sí, sí. las expectativas. Entonces, a principios de los 60, ahí vislumbran un terreno triangular, ¿no? Que ahí hubo una cuestión de cierto escepticismo, ¿no? O sea, por si iba a funcionar una fábrica en un terreno triangular. Lo que decía mi papá en ese momento es que es lo que le veía mucho valor de presencia de imagen de la marca por la ubicación que tenía. Y bueno, dicho hecho, compraron el terreno triangular, como todos lo conocen, ahí en Bransen y la Costa, digamos, donde sigue estando el edificio que aunque ahora no se fabrica prácticamente nada, muy poquitas cosas, pero sigue siendo un edificio emblemático. Y bueno, y se empieza la obra y se inaugura allá por el 65, por ahí. Y ahí ya se unificó todo. Dejaron a ver 4 lugares distintos y ahí se unificó todo durante unos cuantos años. Lo que pasa es que después había una fábrica, una marca de alfajores llamaba Gran Casino, que estaba, bueno, que tenía problemas, se cierra la empresa, se vende y Habana compra a Gran Casino. Y Gran Casino la fábrica la tenía en Constitución y Patagones. Ah, ahí está el otro. Y entonces lo que hace Habana es, aparte de tener la fábrica frente al mar, también empieza a desarrollar ese lugar para una segunda fábrica. Y en los 70 funcionan en paralelo la de Constitución y la de la Perla funcionaba todo el año, la de Constitución se abría solamente en verano. Bien. Y eso durante los 70 y los 80. Bueno, y el nombre Habana viene por la confitería de Demetrio. De Demetrio. ¿Por qué le puse Habana? Bueno, o sea, no lo sé, pero digamos, la pregunta es ¿por qué Habana con doble N? Claro. Lo más probable, aunque incluso mi papá nunca, me lo supo decir claramente, pero lo más probable, o sea, sí tiene que ver con el tema de la capital de Cuba. Aparte pensemos que en esa época además La Habana era una meca del turismo y de un montón de cosas, del juego y demás. Hablo del año 48, ¿no? Sí. Faltaban 11 años para la revolución castrista. Al tema Habana con doble Habana con B corta, en inglés se dice Habana con B corta. Ahora, con doble N, una conjetura es que quizá algunos sectores del mundo alemán lo llamaban Habana con doble N y B corta, pero la verdad es que no te podría asegurar por qué a líder se le ocurrió ponerle Habana con doble N. Y no sé. Faltó esa pregunta para Demetrio. Y el sabor del alfajor. La pregunta te hace todo el mundo. Sí. No te digo de ahora. Sí. Te digo hasta que estuvieron ustedes. ¿Cambió? Siempre fue el mismo. O sea, hasta que estuvimos nosotros, y dicho por mi papá, hasta el año 1990 fue siempre el mismo. En nuestra época sigue siendo el mismo, eso te lo puedo asegurar yo. Hasta el año 92 sigue siendo el mismo. A lo sumo, pero esto en época de mi papá, no en época nuestra, por cuestiones incluso también de conservación y demás, se reemplazó la manteca, porque digamos, hasta la década del 70 se usaba manteca, por margarina. Si querés comparar el alfajor Habana de los 80 con el de los 50. Reemplazar la manteca por margarina. Nada más. En nuestra época no hicimos ningún cambio de ningún tipo. Y por lo que me dicen los actuales, digamos, dueños o directores, ellos siguen respetando todo. Yo lo pruebo y a mí me sigue resultando rico. Lo que sí te puedo asegurar, y acá tiene que ver con, ya volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo uno puede cambiar la percepción por cuestiones psicológicas. Mucha gente dice que el alfajor es más chico que antes. Los cilindros que usan para los moldes de las tapitas son los mismos, con lo cual la cantidad de milímetros que tiene la tapita es la misma. Yo creo que en parte, influye en parte porque los recuerdos siempre van cambiando y además, ¿cuántos de nosotros hemos regresado a la escuela primaria de nuestra infancia y la hemos visto más chiquita de lo que la recordábamos? Cuando uno es chiquito, el alfajor parece grande, cuando uno es grande, el alfajor parece más chico. O sea, el tamaño tampoco cambió. Y yo creo que sigue siendo rico. No te puedo afirmar si cambiaron algo en la fórmula. No lo sé, pero... Bueno, y la otra pregunta del millón. ¿Por qué vendieron? Una de las respuestas es el nombre de la pregunta que vos me dijiste. ¿No? La pregunta del millón. Del millón. Varios motivos. Y éramos 17 socios. Y cada uno tuvo más de un motivo. Algunos simplemente siguieron una corriente. En mi caso personal, mi papá había fallecido en el año 95. Esto fue en el año 98. Yo hacía 8 años que estaba ahí en el directorio de Habana. Junto con Osvaldo éramos
los únicos 2 directores ejecutivos que estábamos todo el año, luego estaban los 2 griegos que venían 2-3 veces por año, y el resto de los socios que vinieron una vez por año simplemente a cobrar los dividendos. En mi caso, bueno, cierto por ahí cansancio y ganas de mirar para otro lado, de por ahí desarrollar mis otras actividades. Y obviamente el tercer motivo es que fue hubo una buena oferta, digamos, pero un poco por todo eso. O sea, creo que otros vieron que como empresa familiar ya encontraba sus límites. Hubo distintos motivos, pero bueno, todos decidieron finalmente vender. ¿Vos no te arrepentís? No me arrepiento. Me puedo arrepentir de después qué cosas he hecho con el dinero, que en algunas cosas me fui y en otras no, digamos. Pero no me arrepiento de haberla vendido. Porque lo que yo también digo es que nadie me quita el hecho de que mi padre fue uno de los fundadores. O sea, para mí, ver que Habana tiene 200 locales en Brasil, que que la marca sigue siendo apreciada, que el alfajor sigue siendo valorado, que se vende en España, en Estados Unidos, para mí me enorgullece porque, digamos, vendimos la empresa, pero no vendí la historia. O sea, la historia sigue siendo la que es. Ujú. Que mi papá fue uno de los fundadores. Qué bueno lo que decís. Muy bueno. Así que, Y seguiste con algo de tu viejo, más allá de que quizás, bueno, Sí. no pudiste. voy a seguir con... Sí, mira, no pudiste, pero lo hiciste y se vio y se conoció y fue una huella que quedó, que es la del Museo del Mar. Los caracoles, tu viejo fanático de los caracoles, coleccionista de los caracoles. a full. ¿Tantas vueltas del mundo dio que dice para buscar caracoles? 26. 26. Dicen las malas lenguas, sí, y yo doy fe. Qué bárbaro. Sí, tengo algunos de los itinerarios guardados en una carpeta. Sí. Lo que pasa es que, bueno, se fue haciendo fanático de eso. Y él sus vacaciones las dedicaba a eso. Él se iba 30 días, 35 días. Solía ir a 20 localidades en 30 días, en 35 días. O sea, estaba 1 o 2 días en cada localidad. Y de las más extrañas que se te ocurran. Localidades que pensás que en la década del 70 no existía ni siquiera el fax. Mucho menos el email, digamos, ¿no? Él volvía de viaje y ya a los 2 meses empezaba a planear el año que viene. Pues era todo con Telex. Ir a islas, no sé, la isla de Nauru, qué sé yo, en pleno Pacífico, o las Islas Salomón, o bueno, muchas otras que te puedo decir, ¿no? Y llegó a juntar 30.000 caracoles. ¿Y el Museo del Mar fue un homenaje a él? Sí, principalmente sí. Eso fue el tema fue el siguiente. Ahí se mezclaron varias cosas que también tienen que ver conmigo, ¿no? O sea, digamos, Mar del Nácar, y lo que siguió después siguió hasta el año 98. En el 98 se vendió la empresa Habana, Uh-huh. y entonces lo que decidí con el apoyo de mi madre es, en lugar de que la colección esté en la planta baja de un negocio, que en ese momento era un negocio de ropa, Sí, sí. que tenga un espacio en donde fuera la protagonista total y que además sea un centro cultural. Bueno, entonces en el 99 surgió la oportunidad de comprar una casa que estaba en Colonia Viamonte, declarada Patrimonio Histórico, que tenía un parque muy grande al lado, había una cancha de pádel, pero no había nada. Y ahí hicimos el Museo del Mar, que fue un proyecto muy ambicioso, no me arrepiento de haberlo hecho, y sé, modesta parte, que sentó un nuevo precedente en Mar del Plata. Fue un centro cultural, había de todo, había ciclo de cine para adultos, cine para chicos, talleres de títeres, talleres de plástica, ciclos de música los fines de semana, en el subsuelo, que se llama el nivel de las rocas. ¿Crees que los marplatenses no lo supimos valorar? Porque después cuando se cerró lo extrañamos. Posiblemente. Sí, lo que pasa es que los marplatenses, yo soy marplatense, Uh-huh. en invierno nos cuesta salir de casa. Entonces yo lo que les critico a los marplatenses en cuanto al Museo del Mar es una autocrítica o una descripción, si querés. A veces nos cuesta, y no lo digo yo solamente, lo dicen muchos artistas incluso que han venido a Mar del Plata o que son de Mar del Plata, y o sea, es difícil, o sea, y más en invierno. O sea, entonces el invierno es largo, por más que ahora hay un poco más de afluencia turística los fines de semana, pero sigue siendo estacional. Pero no me arrepiento, nunca logré que se autosustentara, ni siquiera que se autosustentara, con lo cual funcionó 12 años
y tuve que cerrarlo por una cuestión de salud mental y económica. Básicamente. Básicamente. Pablo, bueno, ya te voy a preguntar, la última pregunta va a ser ¿dónde están esos caracoles? 30.000. 30.000 era, ¿no? 30.000. Sí. Pero bueno, tenemos que ir casi cerrando, pero me vas a Dale. responder eso. ¿Cómo no? Este vino es de Trevelin, de Chubut, un lugar hermoso, Bien. hermoso, fantástico, un Pinot Noir, viñas del Nantifol. Antes de brindar, primero respóndeme, ¿dónde están los caracoles? Están en un depósito acá en Mar Los del Plata. tenés. Los tengo. Están Primero todos. los tengo, segundo los tengo bien guardados, etiquetados, catalogados en un depósito en Mar del Plata. Están. Sí. Bueno, no estamos cerrados a que se puedan volver a mostrar en algún momento. No estamos cerrados. Importante decirlo, Sí, sí, sí. que se sepa. Mis oídos están abiertos. Perfecto. Ahora sí, ¿por qué brindamos? Por todo lo vivido, de lo cual uno no tiene que arrepentirse, y por las buenas metas. Porque una buena meta, aunque no la cumplas, te ayuda a vivir una vida más plena. Qué bueno, muy interesante. Gracias, Pablo. A vos, Germán. Y me queda una más. Después de la reflexión que hizo, que yo le pregunté esto, es una falta de respeto, pero no importa. ¿Te gustó el de picante? Me gustó probarlo, Sí. pero no me compraría una docena. Gracias, Pablo. Gracias por A estar vos, esta noche. a vos.